Bueno, ya entonces agradecemos al Señor por esta oportunidad. Vamos a continuar con el tema que lo hemos titulado El llamado al ministerio. Vamos con la tercera parte y queremos entonces aprovechar la oportunidad que el Señor nos está regalando en este tiempo. La palabra de Dios es aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en el programa Buscando la Verdad y usted puede seguir sintonizándonos los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Vamos entonces a continuar con este tema que lo habíamos iniciado ya en anteriores programas, que queremos hacerlo ahora para que entendamos los propósitos que tiene el Señor con el ser humano y de esa manera nos podamos gozar grandemente al ver que Dios tiene misericordia del ser humano y le llama a una tarea tan gloriosa como es invocar su nombre aquí sobre la tierra y llevar a cabo sus propósitos. Decíamos entonces que la palabra de Dios nos trae reflexiones acerca de este tema y podemos ahí ir interpretando correctamente este propósito. Entonces, hay tres formas de poder tener el ministerio. Un deseo profundo de servir a Dios por nombramiento, de servir a Dios por un nombramiento específico de Cristo, por el reconocimiento de la iglesia. Entonces, esas tres maneras es lo que el Señor puede confirmar esta tarea tan gloriosa que es encomendarnos y poder aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Cada uno de los ministerios entonces debe tener una convicción, y hacemos referencia al capítulo 4 de Efesios cuando habla de los ministerios que lo hace el Señor Jesús. En el programa anterior, el cual le recomendamos que pueda leer para poder interpretar de qué manera estamos continuando, hacíamos la diferencia entre los ministerios y los dones. Esto a través de la Biblia está claramente especificado para que usted no se confunda y piense que al tener un don ya usted automáticamente puede llegar a representar un ministerio. Dios da los dones y da los ministerios a la iglesia y de esa manera glorifica su nombre. Entonces, es necesario entonces tener una confirmación y tener claramente depositado en el corazón y en el espíritu el llamado de Dios. Entonces, hay un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, hay un nombramiento específico de parte de Cristo y hay un reconocimiento también de parte de la iglesia. Ahora, queremos compartir aquí una experiencia que ha tenido nuestro hermano Edison de allí en Brasil, donde nos hablaba acerca de que él participó y estuvo allí trabajando en un instituto de seminaristas, y allí donde se estaba preparando allí a los que fueron llamados para hacer esta tarea. Ahora, interesante es cuando uno se da cuenta de allí las conclusiones a que pudo llegar este hombre, y dice esta declaración que tal vez a usted en este momento lo pueda sorprender. Dice la palabra de Dios que Dios revela lo profundo, lo que está escondido y lo que muchas veces el ser humano no puede interpretar claramente. Pero ha llegado a la conclusión de que también el diablo llama a las vidas para el ministerio. Y él coloca en esta posición
a personas para avergonzarlo y además para avergonzar el Evangelio de Cristo. Esto es lo que debemos tener en claro, porque podemos estar por allí confundiéndonos y además confundiendo a las personas que quieren realmente un cambio en sus vidas. Entonces, debemos interpretar claramente el propósito de Dios y de esa manera glorificar grandemente su nombre. Cuando uno ve iglesias muertas que no dan ningún tipo de trabajo al diablo, se puede llegar a la conclusión de que es el enemigo quien colocó a esas personas en ese lugar. Por otro lado, también el infierno hace un trabajo muy especial para los que son llamados por Dios. Y por eso estos tienen oposiciones, luchas, tribulaciones, tentaciones y diferentes dificultades, porque son una clara prueba de que Dios los coloca en el ministerio. Pero sin duda la tarea del enemigo va a ser impedir y querer hacer que no se lleve a cabo el plan del Señor. Y además, por otro lado, también existen los espías. Los espías, esto lo dice el apóstol Pablo, allí en la carta a los Corintios, dice que algunos venían para espiar la libertad que tenemos en Cristo. O sea, cuando un ministerio se mueve en la libertad del Espíritu de Dios y en obediencia a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos y su doctrina, Satanás le molesta porque sabe en qué dirección está yendo. Una vez en una reunión ministerial le comparto a los hermanos que asistieron de diferentes ministerios acerca de esto, y algunos quedaron muy sorprendidos porque no pensaban que alguien pudiera decir esto acerca de que el diablo también llama a personas para ejercer el ministerio en la obra de Dios. Ahora, cuando se fue aclarando un poco más este tema, fuimos viendo que cuando usted sabe, y a través de la Biblia usted puede detectar cuál es la sana doctrina y de qué manera el Señor preparó a los discípulos, preparó a los apóstoles. Encontramos allí en la doctrina apostólica. Usted podrá identificar dónde está la verdadera iglesia de Jesucristo y dónde también el enemigo va a llevar gente. Ahora, esta interpretación lo tuvimos que aclarar un poco. En el caso de un hermano que hizo la pregunta. Y entonces la respuesta fue que Satanás es el autor de las doctrinas de demonio, como es la advertencia que Pablo da allí a su hijo espiritual Timoteo, y le dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y además en la segunda carta también Pablo dice allí que en el tiempo final dice: no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deleites, dice, y apartarán de la fe, de la verdadera fe en Jesucristo, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, quiere decir, o sea, cualquier otra enseñanza que no esté basada en la palabra de Dios. Entonces, continuando, vemos entonces que
Si esta situación se puede presentar en la obra de Dios, debemos tener mucho cuidado para no caer en errores y así estar perjudicando a los que con voluntad y a los que sinceramente quieren salir de las tinieblas. Esto nos da la responsabilidad. Entonces, la vez pasada recibimos aquí en la radio un mensaje de un hermano que compartía allí en un grupo dando un ejemplo. Supongamos, dice, que usted va a ir a cobrar los haberes de su trabajo. Y resulta que se está dando la información por los medios de comunicación que están circulando billetes aquí en la Argentina. El billete más grande es de 1.000 pesos. Entonces, allí usted se va a preparar, porque no va a querer recibir uno de esos billetes dentro de su sueldo. Entonces, de la misma manera, estamos hablando aquí que está en juego la salvación de su alma. Está en juego aquí que usted pueda discernir y que pueda interpretar claramente lo que nos dice la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando para poder entrar en los propósitos gloriosos de su voluntad. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y perfecta. Esto nos da el conocimiento de las Escrituras. Entonces, aquí tenemos una conclusión de este artículo que habíamos tomado de nuestro hermano que tuvo la experiencia allí trabajando como seminarista allí para preparar a los distintos ministerios. Y a la conclusión a que ha llegado y ha dado este consejo. Dice: mi consejo es que usted deje el ministerio si no tiene una firme convicción de que es Dios a través del Espíritu Santo quien lo llamó. Y además, por no interpretar y por no poner toda su voluntad en conocer la doctrina de Cristo y predicarla a sí mismo. Compartimos en la última reunión del ministerio acerca del amor de Dios, pero también acerca de la advertencia del Señor de que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esto lo encontramos en el libro allí de Juan, en la segunda carta del apóstol Juan, dice: cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. O sea, cuando la palabra de Dios dice no tiene a Dios, ya estamos claramente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, a partir de allí, ni el predicador, ni los que le escuchan pueden tener la posibilidad de llegar a la salvación. Entonces, la oportunidad que el Señor nos está regalando en este tiempo es para usted que escucha el mensaje de Dios y para usted que está ocupando un cargo como ministro en el Evangelio. Si usted no está convencido de que Dios lo llamó
y además por los tiempos que va a tener que atravesar. Aquí se va a notar claramente en este último tiempo quiénes son los verdaderos llamados de parte del Señor y quiénes solamente por alguna conveniencia y por alguna falsa doctrina los puso, como dice aquí este hermano Edison Queiroz. El mismo diablo los pone en la tarea para avergonzar al Evangelio de Jesucristo. La misericordia de Dios entonces es renovada sobre cada uno de sus hijos. Nos da entonces esta oportunidad de conocer su palabra. Allí ese pasaje bíblico que siempre estamos reiterando y que usted seguramente ya lo conoce, es un lector de la Biblia. Dice, y conoceréis la verdad, conocerán la verdad y ésta le hará libre. O sea, si usted está en un ministerio falso, usted no está conociendo la verdad y además está atado a doctrinas diabólicas. Y para completar su salvación, está siendo allí puesta en riesgo. Porque Pablo, al decirle a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, teniendo cuidado de su vida como ministro, como llamado de Dios, en este caso la tarea de Timoteo era la de evangelista. Por eso es que tenemos las dos cartas apostólicas que están fundadas en la doctrina de los apóstoles. Y Pablo les recomendaba a Timoteo que tenga cuidado y que tenga en cuenta la doctrina apostólica. ¿Cuántos ministerios alrededor del mundo? Sí, hermano, que me estás escuchando, que ves luego el video, creen y piensan que es del agrado de Dios lo que están haciendo. Y por eso quiero volver un poquito acá a un tema de actualidad, acerca de una palabra profética que he escuchado de un ministro del Señor, llamado Rafael Ramírez, profeta del Señor, justamente advirtiendo a la iglesia de allí, de la nación en Guatemala, que Dios le llamaba al arrepentimiento porque estaba planeado Dios a mandar un juicio. Entonces, esta es la advertencia que el Señor nos está trayendo, y dice allí en la carta del apóstol Pedro que el juicio va a comenzar por su casa, primeramente. Entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Así que, amigo, pariente, hermano, Dios te está dando la oportunidad, si en el país donde estás viviendo, en el país donde Dios te hizo nacer y te hizo tener tu familia, Dios te está dando la oportunidad, porque si están ocurriendo cosas alrededor del mundo y todavía a ti no te llega, es porque Dios te está dando la oportunidad, porque luego ya será no tarde, será muy tarde. Cuando la gente comienza a clamar ya allí en el juicio de Dios, tuvo que haber previamente tenido la oportunidad, ya tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, obedecerla, y allí entonces el Señor
tiene misericordia y Dios es poderoso. Dios es poderoso para guardar en medio del juicio y también para dejar a personas en medio del juicio y librarlos para glorificar su nombre. Hay una falsa también enseñanza referente al tema del regreso del Señor Jesús. De la manera en que la iglesia se encuentra y de la manera en que su doctrina se está enseñando, de ninguna manera es aprobada por el Señor. Entonces Dios va a purificar a su iglesia a través de un arrepentimiento real, dándole la oportunidad a que puedan obedecer a su palabra. Dios había hablado, en el caso actual, ¿no? Pero podemos tomar también otros casos, de Guatemala como una nación bajo avivamiento de Dios. Sin embargo, ellos se desviaron, se pervirtieron y no utilizaron la bendición de Dios para los propósitos gloriosos del Señor. Entonces, vino la advertencia. Y como algunos lo escucharon y se volvieron a Dios, Dios lo libró. No importa en qué situación usted se pueda encontrar, Dios es poderoso para guardarle. Algunos están desesperados y piensan que en cualquier momento el Señor los viene a buscar. Pero la misericordia de Dios hará posible y a la vez va a glorificar el nombre del Señor, que en plena dificultad, en plena tribulación, Dios guarda a los que le obedecen. O sea que si vamos a analizar cuántas personas, recuerdo un hermano que tenía el ministerio Cristo Viene, y un hermano muy conocido, siempre predicaba acerca del regreso del Señor Jesús. Y una oportunidad en un auditorio, una reunión bastante de muchas personas, le pregunta al Señor si es que tenía en ese momento cuántos se iban, y el Señor le mostró que menos del 10%. Ahora, más allá de las revelaciones que Dios puede hacer, Dios tiene la oportunidad para nuestras vidas de moldearnos y así entonces sacarnos como el oro. El oro dice que pasa por el fuego y luego allí recién es reconocida como ese metal tan preciado. Entonces, nuestra fe es más que oro y va a ser probada. Tal vez usted diga, pero no, hermano, ¿cuánto tiempo ya yo he sido probado? Bueno, Dios va a glorificar su nombre, como lo hizo ya en el Antiguo Testamento. Cuando venían los juicios y al pueblo de Israel, que Dios le daba oportunidades para guardarlos, para mostrarles su poder. Entonces, este es el tiempo en que el Señor va a glorificar su nombre en medio de su iglesia. Pero va a purificar, si ya lo está haciendo con naciones. Ahora también estamos escuchando que en México también ya, y de diferentes maneras, unos por desastres naturales, otros por los gobiernos corruptos en diferentes partes del mundo, tanto en Europa como en América. Esos gobernantes piensan que no van a rendir cuenta delante de Dios. Sin embargo, cuando asumieron, pusieron sus manos sobre la Biblia, y Dios lo va a demandar. Porque dice, si así no lo hiciere Dios y la patria, me lo demanden.
La patria lo está demandando y también el Dios Todopoderoso. O sea, mensaje para a ustedes los gobernantes. Escuché, miré un video allí de un presidente que era de una nación que no se tiene muchos recuerdos acerca de haber obedecido la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que él va a utilizar a las piedras cuando los discípulos de él no le obedecen. Y fue lo que hizo el Señor a través de el presidente de una nación. Le advirtió acerca de la ira de Dios que va a venir sobre los que se apartan de sus mandamientos y además proponen y llegan a dictar leyes antibíblicas. Hoy mismo en la Argentina se está tratando una ley que uno al conocer la palabra de Dios sabe que no es la voluntad del Señor. ¿Quién es el ser humano para decidir acerca de la vida de otro? Si Dios a ti te está dando oportunidad para que te arrepientas y salves tu vida, ¿quién eres tú para decidir acerca de la vida de otro ser humano? Esto entonces es la misericordia de Dios. Y dice un profeta que la tierra temblará como una choza. Imagínense, no tiene muchas posibilidades cuando viene una tormenta o cuando viene alguna dificultad. Y Dios va a sacudir. Mostraba allí que en 3 minutos, allí en un pueblo de Perú, a través de un volcán, desapareció toda una ciudad. Pero a su pueblo, y escuche bien esto, había 2 iglesias en esa ciudad. Una de esas iglesias había ido a hacer un bautismo fuera de allí de las cercanías de la ciudad donde estaba el volcán. Y la otra iglesia también tuvo otra actividad fuera de la ciudad. Dios les guardó. Entonces, cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una clara demostración de que el Señor pide obediencia a su palabra, obediencia a la doctrina que Él ha establecido. No se puede pensar o pretender ser cristiano y no se obedece a la doctrina apostólica, a la doctrina de los apóstoles. Jesús mismo dijo: la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, estamos en tiempos finales y el Señor no se olvida de lo que sus discípulos vivieron y que dejaron como testimonio para los que le obedecen ser guardados, porque allí en el libro de Apocalipsis dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y si usted va un poco más adelante en el libro, en el capítulo 12, dice que la mujer huyó al desierto y allí dice: es sustentada, guardada, protegida por el Señor. Ese es el Dios al cual usted le está sirviendo o pretende servir. Dios tiene todo poder como para guardarlo, y si Él va a permitir algo que suceda en su lugar, en la nación donde usted está viviendo,
acérquese a Dios, porque Dios tiene poder para guardarle y a la vez para usar su vida para los que les rodean, para los gobernantes, que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios porque no tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir si no obedecen al Señor y además completan el cuadro de la ira de Dios dictando leyes en contra de la voluntad de Dios. No le va a alcanzar ninguna ideología, ninguna filosofía, ninguna doctrina económica ni política. No le va a alcanzar si usted se rebela contra la palabra de Dios. Dios dice que Él pone a los reyes, a los presidentes y los quita también. Esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando. Y vamos a orar en este momento. Si usted está sintonizándonos y quiere hacer esta oración, Dios tiene misericordia de su vida. No importa el lugar que usted pueda ocupar en la sociedad. Dios tiene misericordia de usted. Si usted está en un lugar público y tiene vergüenza de arrodillarse, cierre sus ojos. Si usted está en su oficina y puede arrodillarse, hágalo. Porque no habrá muchas oportunidades ya a partir de ahora. Solamente la misericordia de Dios para los que se arrepienten puede hacer esta oración. Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, que tú tienes misericordia. La has tenido con mi vida, pero he desperdiciado mi tiempo. Y ahora me doy cuenta que en el mundo entero tú estás trayendo juicio por la desobediencia y por la rebeldía que hay en el ser humano. Por eso, Señor, en este momento yo acepto la sangre derramada por tu amado Hijo allá en la cruz, que aunque pasó el tiempo tiene todo poder para limpiarlo. Por eso, Señor, en este momento, si aún queda tiempo y quieres usar mi vida, aquí estoy. Señor, si tienes un llamado, hazme ver, porque prefiero obedecerte a ti, aunque me quiten todos los honores de aquí de la tierra. Prefiero estar en paz y en obediencia a ti, sabiendo que tú tienes todo poder para guardarme. Y aunque pueden caer 1000 de un lado y de otro lado, tú me puedes guardar para cumplir tu propósito en mi vida. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos llegando entonces, señor operador, a la segunda hora ya, estamos en 50 minutos. Así que ya nos vamos a ir entonces despidiendo. Reiteramos entonces el programa Buscando la Verdad desde aquí, Resistencia Chaco, República Argentina. Estamos transmitiendo por la 90.1 y a través de internet www.malvinasargentina.fm90.com 9010.com. Gracias, señor operador. Allí entonces nos encontramos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.